Los temores de una nueva recesión económica mundial ocasionó una jornada de pérdidas en los mercados financieros que arrastró al peso y a la bolsa mexicana, y el día de hoy pues tampoco pinta bien. Vamos a platicar sobre esto con nuestro querido compañero y amigo Juan Musi, director de Cifondos. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, mi querido Pascal, qué gusto saludarte, muy buenos días. A ver, pues el temor es que haya una nueva recesión global. ¿Es algo que pueda pronosticarse? ¿Es un temor fundado, en tu opinión? Mira, yo creo que ha habido muchos... te voy a contestar rápido. Desde mi perspectiva, todavía no vamos a ver una recesión en Estados Unidos. Ahorita te voy a comentar por qué lo creo. Uh-huh. Pero yo creo que se nos han juntado muchas malas noticias, sobre todo en los últimos días. Sí. Y ayer particularmente hubo una noticia más que provocó este pánico, este miedo en los inversionistas. La bolsa mexicana, te consta, Pascal, no ha sido atractiva en lo que va del año. Yo te diría que si la bolsa mexicana ayer bajó, pues bajó como todas, pero pues la bolsa mexicana, con desafortunadamente la perspectiva de México y todos los eventos que se han dado en nuestro país, no ha sido una bolsa atractiva para los inversionistas ni dentro ni fuera. Y en el caso de las bolsas norteamericanas, pues se juntó, como te decía, el tema de la guerra comercial con China, que se profundizó esta crisis a raíz de una respuesta ya finalmente de los chinos en donde deciden devaluar el yuan. Esto es la primera respuesta, te diría yo, contundente de parte de China, y pues esto ha venido a aportar mucha volatilidad y mucho miedo en los mercados, ha provocado que mucho del dinero del mundo se refugie en dólares, se refugie en bonos. El Brexit duro, ahora con Boris Johnson a la cabeza de Gran Bretaña, después de la salida de Theresa May, las crisis de gobierno en España, en Italia, la crisis también en Argentina por el triunfo inminente de un populista nuevo. Todo esto junto, bueno, y Hong Kong, cómo dejar también o hacer un lado la crisis en Hong Kong, que pues puede llevar a consecuencias también más serias a la región, a China y a particularmente Hong Kong. Entonces, ayer, cuando todas estas malas noticias se están dando en el mundo, se da a conocer el crecimiento económico de Alemania, que sale bastante mal, y cuando hay estos movimientos de aversión al riesgo, generalmente los flujos de dinero se van a refugiar en bonos, y ayer la curva se invirtió. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva de rendimientos, lo que hemos visto incluso en los libros de texto y nos han enseñado siempre, es pues a mayor plazo, mayor rendimiento. Es lo lógico. Si tú dejas tu dinero en un pagaré a un plazo mayor que a un día o que a 28 días, y te vas, no sé, a 3 meses o un año, te pagan más rendimiento o te premian el congelar tu dinero más tiempo. Pues ayer la curva se invierte, y esto lo que quiere decir es que empezó a pagar más el bono de 2 años en Estados Unidos que el bono de 10 años. Es decir, había más premio por invertir a corto plazo que a largo. Este fenómeno que se conoce como la inversión de la curva, históricamente ha presagiado la llegada de recesión, ¿no? Entonces, cuando este indicador ayer se manifiesta y se da, pues resulta que a todas las malas noticias, más aparte que el ciclo económico en Estados Unidos ya lleva casi 11 años y que históricamente los ciclos duran 7 años, más todo el cóctel de malas noticias por todos lados, pues la noticia ayer fue: viene una recesión. Y con ello, pues viene un pánico, viene una sobreventa de activos, concretamente de bolsas, más gente se busca refugiar en bonos. Muchos de los bonos que utilizan para refugiarse, curiosamente, son los bonos de 10, 2, 1 año, etcétera, etcétera, y por eso es que han estado moviendo tanto a la curva de bonos en Estados Unidos. Hoy, Pascal, curiosamente, ya se dieron a conocer 3 datos económicos en Estados Unidos que son positivos. Construcción de casas, un dato de la economía de servicios y un dato de solicitudes de desempleo. Los 3 datos son buenos, y simplemente el hecho de conocer estos 3 datos buenos hoy ya pone a los futuros antes de la apertura en terreno positivo. Entonces hoy podríamos ver una corrección, o podríamos ver, digamos, que mercados más tranquilos, ayudados por esta buena información. Yo sigo pensando, y ahí empecé mi respuesta diciéndote, sí, que Estados Unidos va a ir desacelerando paulatinamente. El 19 crecerá menos que el 18, el 20 crecerá menos que el 19,
pero yo creo que van a cuidar muchísimo la economía y buscarán tener más bien un aterrizaje suave y una desaceleración, más que una recesión o una crisis. Que no se nos olvide que el 2020 es año electoral y Trump va a cuidar muchísimo ese aspecto porque se quiere reelegir, y si se le atravesara una crisis o una recesión, simplemente estaría acabado, ¿no? Así es. Oye, ¿y crees que la Reserva Federal se deje presionar por el presidente de Estados Unidos? Lo digo en función de los comentarios que hizo ayer Trump. No, mira, había sido muy agresivo antes de la reunión de la semana pasada con la Reserva Federal, y la Reserva Federal bajó la tasa 25 puntos base, Trump quería 50, y luego en el comunicado, acuérdate que los mercados primero reaccionaron positivamente con la baja de 25 puntos base, pero cuando agarra el micrófono el señor Powell y dice, y ojo, que este no es el comienzo de un ciclo de bajas, esto no quiere decir que ya empecé a bajar la tasa, los mercados se cayeron, porque el discurso fue muy duro, ¿no? Como un poco lo que dijo Powell es, bajo esta ocasión, nada más este cuartito de punto, pero ojo que la inflación puede seguir teniendo sus riesgos, que la economía sigue estando fuerte, y esto no necesariamente quiere decir que ya empezó el ciclo de baja. Ojo que la tasa en la siguiente reunión o la puedo dejar igual o la puedo subir. Y eso provocó, diría yo, rabia del presidente Trump, y de ahí para entonces no ha provocado más que presión y comentarios negativos hacia el señor Powell. Yo creo que la Fed está muy en su lugar. La Fed no está para hacerle caso ni al presidente ni a los mercados. Oye, Juan, y hablando de política monetaria, ¿qué decisión tomará hoy la Junta de Gobierno de Banco de México? Mira, se presenta un momento similar en términos de lo que le pasó a Estados Unidos y cuando llegó ese momento de tomar la decisión. Si nos vamos por inflación, Pascal, estaría justificada la baja, porque la inflación en teoría está abajo del rango y los riesgos a inflaciones altas han disminuido. Por el lado del mandato de Banco de México podría estar justificada una baja. Yo espero y creo que no va a haber una baja el día de hoy, porque se ha complicado tanto y sobre todo últimamente el entorno global, que ha provocado la presión incluso en el peso, el tipo de cambio que está arriba de 20.60, que una baja, Pascal, implicaría una depreciación adicional de 20, 25 o 30 centavos. Sí. El tipo de cambio arriba de 19.80, 19.90, podría eventualmente traer presiones inflacionarias. Mi pronóstico es que aunque estaría justificado, insisto, por el lado de inflación, hoy no la baja porque las condiciones en el contexto local y global son adversas. Oye, Juan, esta subida de las tasas de interés en México, o el nivel que tienen las tasas de interés en México, pues son una medicina que, digamos, pues mantiene bajo control la inflación, también pues mantiene bajo control el tipo de cambio, pero es una medicina que tiene efectos secundarios, y uno de ellos es el aumento del costo del servicio de la deuda, ¿no? Claro, mira, la verdad es que la economía mexicana no está igual de apalancada que la norteamericana, y me refiero sobre todo a los hogares, ¿no? Una baja en la tasa en Estados Unidos sí tiene un impacto directo sobre los hogares, en donde dejas de pagar una cantidad importante en tu hipoteca. Los norteamericanos todo lo deben, Pascal, los coches, los contenidos de la casa, etcétera, etcétera. Sí. Ahorita que mencionas esto, el servicio de la deuda en México es muy caro, y eso es lo que ha hecho que tengamos dentro de lo que cabe una estabilidad cambiaria, pero si tú bajaras la tasa hoy en México, el beneficio a los hogares mexicanos es acotado, o sea, no es tan importante. Y el riesgo es que el tipo de cambio se te dispare. Claro. Entonces sí, desafortunadamente vamos a tener que seguir pagando deuda cara, pero creo que el beneficio de corto plazo no es tan tangible y el riesgo es muy grande, ¿no? Sí. Entonces ahorita que mencionas eso, pues sí, desafortunadamente seguiremos pagando tasas altas. Y fíjate, no obstante las tasas altas que pagamos, el flujo de inversión financiera este año ha sido negativo, no obstante que pagamos altas tasas de interés. Pues Juan, como siempre te agradezco mucho tu participación en el programa, te mando un fuerte abrazo. Un placer como siempre, mi querido Pascal, un abrazo de regreso, gracias. Gracias, Juan Musi, director de CIFondos.